William, al oído que hay mucho tema que tratar. Vamos con eficacia. Doctor, vamos a arrancar ya. Primero, ayer le dimos pues vía libre aquí al tema de la extorsión que se tomó el país. Y esto lo reconfirmó de manera directa nuestro valiente general Mora Rangel ante el foro de paz que se hizo en la Universidad del Rosario. Allá le levantó la enjalma a las FARC e hizo una profilaxis a lo que están jugando estos sujetos desde La Habana, pretendiendo legislar, montar una constituyente, bueno, y entra también a terciar de manera directa el señor Procurador General de la Nación, quien con documentos en la mano le puso los puntos sobre las íes a todo este show mediático que los medios de comunicación afines al gobierno de la prosperidad burocrática están haciendo. Entonces nos damos cuenta que no estamos solos y que el general Mora Rangel, en quien siempre hemos creído, porque él es un soldado de la patria, a él le duele, doctor Londoño, que hayan secuestrado esos dos héroes de la patria en Arauca y que Juanpa no haya dicho ni una palabra. ¿Por qué será que el doctor Juan Manuel Santos no ha preguntado por los dos soldaditos que secuestraron en Arauca? No se le olvide que en esa acción asesinaron uno e hirieron de gravedad 5. ¿Quién ha preguntado por la salud de esos 5 heridos? No, nada. Nadie. Y secuestraron 2. ¿Y eso qué le importa a Juan Manuel Santos, alias Juanpa? ¿Quiere que le diga qué estaba haciendo Juan Manuel Santos ayer? ¿Qué estaba haciendo? Estaba en una revista aérea conmemorando los 95 años de las FARC y tenían suspendidas las operaciones del aeropuerto El Dorado. No puede ser esto. Mientras el ejército está buscando a los soldados secuestrados. Es que este país está descompuesto. Está descompuesto. ¿Cómo le parece? Eso no puede ser. Una revista aérea, El Caos, que crearon en el aeropuerto El Dorado ayer, no tiene límites. O sea, que la gente que iba a salir que hubo, ¿no? demoras de 7 y de 8 horas, porque Juanpa andaba de revista aérea. No hay derecho. Por favor. En vez de estar revisando qué es lo que está pasando con los radares del aeropuerto. Pero la gente no es tonta, los ciudadanos opinan. Hoy abríamos con esa encuesta, yo les decía que, por ejemplo, la seguridad en las ciudades, el 80%, es que fíjense el porcentaje, desaprueba cómo el presidente Juan Manuel Santos está manejando ese tema. Así que, pues, eso no se puede tapar con noticias, ni con titulares, ni con shows. Es imposible. Sí. Eso pues de que nos quieran meter el reinado de Cartagena, mostrándonos unas cosas que no existen, mostrando por ejemplo estupideces como la que dijo la reina de Luis ayer, que quién era Nelson Mandela y dijo que era el que había el fundador del reinado. Bueno, pero William, dándole continuidad al comentario de Montserrat sobre la encuesta, mira lo importante de esa encuesta, es que los colombianos no están de acuerdo con el comportamiento del presidente. Y mire esta pregunta específica, ¿estaban de acuerdo con que Timochenko estuviera visitando a La Habana? Y el 58% dijo que no estaba de acuerdo. Y esto es un apoyo a la pregunta del procurador, que no ha absuelto el presidente. ¿Cómo se fue Timochenko a La Habana? ¿En fundamento a qué le dio esos permisos? Bueno, pero ahora está de igual a igual Alejandro criticando al ministro de Justicia incluso. Ahora sale Timochenko y opina y dice que le parece fatal lo que hicieron los indígenas con los guerrilleros. Es francamente increíble. ¿Cómo le parece? O sea, los igualaron totalmente. Y él está como un interlocutor más. Es que sale Timochenko a rechazar a través de un comunicado sí. la condena de los indígenas. Y el pueblo colombiano está unánimemente apoyando a esos indígenas por la agilidad con que los condenó. Es que por Dios, aquí salió Fabricio Horcha a decir que garantías al debido proceso, pero ¿cuáles si todo el pueblo vio cómo mataban los indígenas? Ellos sí fueron ágiles. Bueno, William. Sí, señor. Bueno.
La voz del pueblo no la quieren escuchar. La voz del pueblo es la voz de Dios. Anoche. Es que no interpretaron la elección presidencial. Se la robaron de arriba a abajo. Pero el pueblo colombiano dijo con quién estaba y con qué estaba. Contra toda la mermelada, contra los miles de millones de pesos de publicidad, contra todo, votó el pueblo colombiano. No lo oyeron. Ahora vienen las encuestas. Y cada encuesta es peor que la anterior. La encuesta de Atesco fue fatal. El tiempo la ocultó, habiéndola contratado. La de Imamer Gallup fue fatal. Solamente publicaron lo que les interesaba, es decir, la falsificaron. Eso se llama falsedad. Tomar un documento y recortarlo es incurrir en una falsedad. Y ahora sale la gran encuesta de Napoleón Franco y es fatal. No quieren oír la voz del pueblo. Anoche. Pero William, un momento, ¿sabe lo que es más grave, doctor Londoño? Que el pueblo colombiano siente que no tiene seguridad y lo peor, que no hay justicia. Es en lo que peor sale en la encuesta, la justicia y la seguridad. Eso es dramático. Anoche me puse a ver el cuento de Pregunta y a mí. Entonces ahí estaba el doctor Alejandro Ordóñez, estaba el general Mora Rangel, estaba el señor fiscal general de la Nación. Terminaron sus exposiciones y fueron fue todo el programa dedicado a ellos. Entonces, al final, el señor director de CMI, Yamid Amad, dice, bueno, entonces voten a ver quién está de acuerdo con lo que exponen los señores Mora Rangel, Alejandro Ordóñez y el señor fiscal. 98% de el sondeo hecho por CNI en favor del procurador y de lo expresado por el general Mora Rangel, el 2% porque votaron ahí por lo que dijo el señor fiscal. Entonces, esta mañana yo dije, bueno, yo con esto voy a enriquecer bien la noticia porque esto es bueno. Pues no encontré por ninguna parte esa noticia, doctor. Yo quedé aterrado porque le metieron a eso todo para Fernalia. La desaparecieron. Sí, ¿pero esto qué es? La desaparecieron. Es que quieren desaparecer. Están de espaldas a la realidad. Los hechos son tosudos y no los quieren aceptar. La gente, todos queremos la paz. No pregunten más esa bobería. Y queremos la paz. Y si la paz se puede conversar, maravilloso que conversen la paz. Pero, ¿cuál paz? ¿Y en qué condiciones la paz? ¿Perdonándoles los delitos de lesa humanidad a estos bandidos? Sí, no. ¿Trayéndolos al Congreso de la República? No. ¿Entregándoles la nación? No, definitivamente no. Doctor. Entonces, pero no oyen. No oyen, y de la calle le da vueltas al asunto y ahora resolvió que es el orden jurídico internacional el que estorba la paz en Colombia y que hay que cambiar el orden jurídico internacional para ponerlo a la disposición suya. A la disposición de San Pedro. Pero por la UNASUR. ¿Cómo le usted me dirá a mí que yo soy muy chismoso, que yo invento las cosas a veces, pero es que yo voy a contar una cosita aquí. Porque pues yo no sé, a mí como que se me aparecen las chivas, por ahí así se aparecen las chivitas. ¿Ustedes saben por qué no fue el doctor Humberto de la Calle al Congreso esta semana? Al debate sobre los diálogos de La Habana citados. Pues mucha gente lo vio y yo estaba por ahí como allá abajo esperando a hablar con alguien cuando lo vi en el Club del Nogal con el señor director del Tiempo. El senador Alfredo Rangel ayer en ese foro en la Universidad del Rosario protestó por ese acto, porque es que eso fue una citación del Congreso. Ya. Y él tenía que obedecer esa citación y mientras tanto, como usted lo dice, estaba en el Nogal. ¿Cómo le parece? A él no le gusta eso, a él lo que le gustan son los sitios amañados, donde sabe que nadie le va a preguntar, que nadie lo va a contrainterrogar, y entonces él busca los espacios, y entonces por eso se fue para donde Yamid Amad y le fue como a los perros en misa. No fue él, sino que mandó a su... como dicen en México, su carnal, al fiscal, ¿no? Sí, eran el fiscal, el procurador y el general Mora. Sí, entonces... Bueno,
sosteniendo las tesis de la Calle y de Juanpa, de alias Juanpa, perdón. Es que algunos nos dicen quién es Juanpa, no, es alias Juanpa, Juan Manuel Santos alias Juanpa. Que no se ha dignado a ir por Chaparral, doctor Londoño. Hoy van a ir al Tolima de nuevo, hoy va a ir Vargas Lleras al Tolima. Estuvieron hace 2 días, sí, van a volver a Ibagué otra vez a hacer la parafernalia de la mucho vivienda. Por esa región, ¿no? Y va mucho a Ibagué, pero es que Quindío también, ahí al ladito. Chaparral no está, creo que está a 80 kilómetros de Ibagué en línea recta y no se digna a ir a ver qué está sucediendo en Chaparral. Chaparral, Planadas, todo ese sur del Tolima que está invivible. Como está invivible el departamento del Huila, como está invivible el Cauca, como está invivible el Putumayo, como está invivible la costa del Pacífico, como está invivible Arauca. Medio país se volvió invivible otra vez. Ese es el resultado de las conversaciones de paz. Yo vuelvo y pregunto, ¿por qué al vicepresidente de la República no lo nombran en propiedad y de una vez por todas como ministro de Transporte en vez de tenernos en este show en el que nos tienen? Porque es mucho más cómodo hacerlo todo y no tener responsabilidad de nada. Claro, es no mucho responde. más cómodo. Sí. Para eso tiene a una pobre niña, la ministra de Transporte, que pone la firma donde él le dice que firme, para que ella asuma las responsabilidades. Pero buena pregunta la que hicimos esta mañana, ¿no? Yo quiero ver si en los contratos de Luis Carlos Sarmiento con la Nación va a haber cláusula compromisoria o no. Ah, bueno. Es decir, si va a haber tribunal de arbitramiento pactado en caso de conflictos. O en los de Mario Huertas. Y supongamos que no, La pregunta que queda es, ¿y se le medirían entonces a ese escenario? ¿Cómo? ¿A cuál escenario? Si la respuesta fuera no, si no quedan las pero cláusulas. Si firmaron, Sergio. Estoy hablando de los contratos que se firmaron. Entonces, busque los contratos, a ver si tienen cláusula compromisoria. A ver si como asesor jurídico de Luis Carlos Sarmiento, Néstor Humberto Martínez le recomendó que en caso de conflicto vaya a lo contencioso administrativo. Porque obras son amores. No, señores, es que yo recomiendo esto y por eso mi cliente Luis Carlos Sarmiento ha firmado un contrato de billones de pesos y en caso de conflicto lo lleva al Tribunal de lo Contencioso, al Consejo de Estado, a las tutelas para que se lo fallen 20 años después. Claro, ese es el panorama y pues, como lo decíamos, la última puñalada, la última estocada a los intereses que quedaran de inversión extranjera en nuestro país. Y Bogotá está en manos de los vándalos. Aquí dice que subieron a un bus, le echaron candela. Sí, bueno, dicen no. Lo vimos el video. Vimos el video. Sí, y entonces eso qué, señor alcalde, ¿en qué está? ¿Aquí en manos de quién estamos? Es que vea, como lo dijo Guillermo Botero, presidente de FENALCO, esta ciudad está vuelta a pedazos. Esta es una ciudad prácticamente invivible. La gente que se puede ir está mirando cuándo se va, porque esta ciudad es invivible. Hay que recuperarla, William. Mire, esta cruzada por la Junta Directiva de la Cámara de Comercio no es una cruzada cualquiera. No es una con todo. Cualquiera. Esto es con todo. Claro. Hay que llevar a Guillermo Botero y a su lista a que recupere la Cámara de Comercio que se perdió. Y ya demostramos en las elecciones cafeteras cuál es el poder de la hora de la verdad. La gente nos escucha, la gente sabe que aquí se le está diciendo la verdad al pueblo colombiano y estamos seguros que Guillermo Botero y su lista va a ser mayoría. Son muy pocos los que pueden votar, ¿no? Ese tema hay que mirarlo a fondo, porque es que uno de los trucos que tienen ahora en la dirección de la Cámara de Comercio, que está en manos del vicepresidente de Vargas Lleras, Mónica de Greiff. Mónica de Greiff es una persona muy querida, vargallerista hasta los tuétanos. Entonces, uno de los trucos es la afiliación, y no cuentan cómo es la afiliación. Infelices 5.800 afiliados en una ciudad donde hay decenas de miles de empresarios que debieran estar todos con capacidad de votar en la elección de la Cámara de Comercio. Sí, solo quienes están en el círculo de afiliados. Eso lo quieren mantener en un círculo pequeño. Pues vamos a penetrar ese círculo para que la gente vote y para que recuperemos la Cámara de Comercio como un instrumento de desarrollo empresarial de la ciudad y no como un instrumento de ejercicio político, porque en eso lo está convirtiendo Mónica de Greiff siguiendo las instrucciones de Germán Vargas Lleras, para que hablemos con claridad, que aquí no vamos a tener eufemismos, esa es la verdad.
pues hay que devolverle a la Cámara de Comercio su sentido empresarial. Guillermo Botero es un empresario, es director de los empresarios más importantes y más numerosos de Bogotá, que son los comerciantes, pero ahí caben los industriales, ahí caben todos los que tienen una voz para decir, una voz para levantar desde la Junta Directiva de la Cámara de Comercio. Mientras tanto, doctor Londoño, el Congreso está disque en paro. ¿Cómo le parece? Los ñoños están la bancada costeña, ¿no? Aunque ya salieron del gobierno a decir que no, que tienen las mejores relaciones, que... No, pero por Dios. No, que más faltaba, que cómo. Ahí se ven las sillas vacías. Que cómo, que ¿Y sabe cuánto se gana a diario un congresista? Lo dice el señor secretario general del Senado, que eso le lo van a descontar del sueldo, 802.000 pesos diarios. Entonces, como que les están descontando un día. ¿En cuánto está el salario mínimo en Colombia? Bueno, son preguntas que a uno suelta por ahí así, que para que la gente vaya entendiendo en qué estamos y en qué país vivimos. Y es doloroso tener que decirlo, pero esto está manejado al garete. Y está manejado al garete porque Bogotá no tiene rumbo. Jumbo, doctor Londoño, hoy se denuncia que en Jumbo están masacrando, asesinando la gente, y eso también se está convirtiendo en tierra de nadie. Allá volvió la violencia, ahí en las goteras de Cali, en la parte industrial de Cali. Bueno, William, le quiero contar que tenemos una invitada muy especial en la Hora de la Verdad, doña Maruja Pachón, quien dirige una corporación que se llama la Escuela Galán para el Desarrollo de la Democracia. Y nos hemos sorprendido porque no teníamos noticia de esa fundación y de esa corporación. Las corporaciones y las fundaciones son muy vecinas. Y resulta que esa fundación tiene unos recursos públicos gigantescos. ¿Qué hace? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su tarea? ¿Cómo la cumple? Estamos con doña Maruja Pachón al aire. Doña Maruja, muy buenos días. Buenos días, doctor Londoño, ¿cómo le va? Muy bien, señor. Pues, sí. En primer lugar, yo quisiera recordarle a usted que, pues, es curioso que para usted sea una sorpresa porque durante su Ministerio del Interior en el gobierno del presidente Uribe, yo fui a visitarlo a usted porque el presidente Uribe sacó un decreto con las facultades extraordinarias que le daban permiso para reducir el tamaño del Estado para terminar con ciertas entidades adscritas a los ministerios de ciertas entidades públicas y convertirlas en privadas o en corporaciones mixtas. Yo lo visité a usted y le conté la idea que teníamos en el instituto, que llevaba 10 años funcionando y 10 años haciendo muchos de los proyectos que se convirtieron en políticas públicas, incluso en el gobierno del presidente Uribe, en el tema de formación política, que usted sabe muy bien porque usted fue muy cercano a Luis Carlos Galán, era uno de los ideales del líder desaparecido. Nosotros funcionamos 10 años como un instituto adscrito al Ministerio de Educación, pero resulta que teníamos los gastos de funcionamiento, pero no teníamos gastos de inversión. Los gastos de inversión tenía que conseguirlos yo creé yo desarrollé el instituto que fue creado por la Ley de Honores del gobierno del presidente Barco después del asesinato de Galán. Yo lo desarrollé y en desarrollo de la Constitución del 91 y de la Ley General de Educación se hicieron muchísimos proyectos con el PNR desde ese entonces, que digamos fue la institución que manejaba todos los proyectos sociales de los gobiernos, y hemos trabajado desde ese entonces, no con un gobierno, hemos trabajado con 7 gobiernos. En ese entonces, como le decía, en el gobierno del presidente Uribe se transformó en una corporación mixta con mayoría del Estado. ¿Con qué idea? Con la idea de que se pudieran recibir recursos internacionales. Nosotros ya estábamos trabajando con la cooperación internacional, pero no podíamos operar directamente esos recursos. Con la idea de eso, pero perdiendo por completo el apoyo del gobierno y los recursos del gobierno nacional. Empezamos a funcionar como corporación mixta en el segundo gobierno del presidente Uribe, y gracias a eso pudimos empezar a hacer
proyectos muy grandes con el Banco Mundial, con la Unión Europea, con el BID y con toda la cooperación internacional. La cooperación internacional nos conoce desde hace 20 años, sabe de nuestras especialidades, de los proyectos que hemos realizado en los sitios más remotos del país, porque por ejemplo en el gobierno del presidente Uribe nos daban proyectos como se los daban a otras corporaciones, pero los nuestros eran en los sitios de zonas rojas del país. Nosotros nunca pudimos operar un proyecto social del gobierno en Bogotá, o en Medellín, o en Cali, en ese entonces, sino siempre en el Putumayo, en el sur del Tolima, en el sur de Bolívar, en el Caquetá, en Arauca, en norte de Santander, en los sitios más complicados del país, y gracias a eso tenemos 20 años de experiencia y somos considerados por la cooperación internacional como una de las entidades que más conoce el país y que ha adelantado proyectos que van a ser los proyectos del posconflicto en Colombia. En cuanto a la investigación que yo tuve conocimiento pues de la entrevista que usted le hizo al señor Rugeles sobre una, entre comillas, investigación, lo primero que yo quisiera aclarar es que no se puede llamar investigación. Abrir la página de Presidencia y mirar qué proyectos y por qué montos se han hecho con las distintas entidades. Eso es una página abierta para todo el público y eso también está en la página web de la Corporación Escuela Galán. Nosotros no somos ni muchísimo menos lo que antiguamente fue la Fundación Luis Carlos Galán, que usted conoció muy bien por su cercanía a Luis Carlos. Esa fue una fundación que pasó a la Universidad Javeriana. Nosotros que fuimos creados, como le acabo de decir, por la ley de honores del presidente Barco, y yo la desarrollé siendo presidente el presidente Gaviria y siendo yo ministra de Educación. Usted conoce muy bien la diferencia entre corporación y fundación y sabe muy bien que una de las razones por las cuales se crearon estas corporaciones mixtas es para poder cumplir metas de los gobiernos. Nosotros cumplimos de una manera más fácil y más ágil, pero teniendo las mismas restricciones cuando son dineros públicos que tienen las entidades públicas. Nosotros manejamos las cuentas de nuestros proyectos, las manejamos en cuentas especiales que no pueden ser tocadas y que son auditadas por el gobierno mensualmente y por la Contraloría General de la Nación cuando sea necesario que ellos mismos quieran mirar cualquiera de los resultados. Las puertas de la corporación están abiertas y los resultados de estos proyectos que el señor Rugeles le comentó a usted que son enormes, según usted, han venido creciendo durante 20 años, de año en año. En el gobierno del presidente Uribe, si no estoy mal, estuvieron alrededor de los 15.000 millones de pesos, y en este momento es cierto que en los últimos 4 años se operaron proyectos por 100.000 millones de pesos. ¿Por qué razón? Porque son todos los proyectos del posconflicto que viene adelantando la cooperación internacional y que nosotros veníamos terceriando, eran dados a la cooperación internacional y nosotros los hacíamos en campo, y que ya nos están siendo dados directos de alguna manera gracias a los magníficos resultados que ustedes pueden preguntar en el Gobierno Nacional, en el DPS, en la Unidad Nacional de Víctimas, en todas las entidades. Mire, nosotros trabajamos con el gobierno del presidente, no solamente con el gobierno del presidente Uribe, trabajamos con el gobierno del presidente Pastrana. Con el único tal vez que no trabajamos fue con el presidente Samper, por obvias razones en ese momento, pero de resto con todos los gobiernos desde hace 25 años venimos trabajando. Están los resultados y yo, si usted me permite, y ya que me ha dado este tiempo para poder explicarle, le voy a comentar, por ejemplo, resultados. Nosotros manejamos un proyecto de capitalización que también ha manejado Naciones Unidas, que también ha manejado FUPAD en otras oportunidades y que en algunas ocasiones nos ha sido dado a nosotros. Manejamos ese proyecto en 3 etapas. Con los siguientes resultados. Manejamos en 38.900 millones de pesos para un proyecto de cobertura de 32 departamentos en 316 municipios con 28.533 participantes,
1.061 organizaciones capitalizadas. ¿En qué consiste? La mayoría de los recursos era para capitalizar y generar empleo en en microempresas que ya venían funcionando y que eran microempresas de desplazados desde hace mucho tiempo, y que FUPAD capitalizó antes, que Naciones Unidas las capitalizó antes y otras entidades han venido capitalizando. Esas, al capitalizarlas y ampliarlas, por ejemplo, por decirle a usted el ejemplo, una panadería en el Tolima que venía generando 15 empleos, esa panadería y que llevaba funcionando 10 años, esa panadería le hacíamos seguimiento, formación, talleres de financieros y todo para que pudiera crear 10 o 15 empleos más y pudiera ampliar su espectro. Gracias a todo ese tipo de proyectos es que el gobierno nacional en los últimos años ha podido generar empleo, porque todos estos proyectos pertenecen a la generación de empleo, a la generación a terminar con la pobreza absoluta, a capitalizar pequeñísimas instituciones, porque no solamente han sido microempresas como estas, sino también personas naturales. Todas esas organizaciones están abiertas a los medios de comunicación cuando quieran investigarlas. También estamos trabajando con la unidad de víctimas. La unidad de víctimas, al ver los resultados que tuvimos durante el gobierno del presidente Uribe, porque nosotros fuimos la organización nacional, la única organización nacional que estuvo en todo el proceso del cacique Nutibara, que estuvimos observando allá. Desde el primer instante dijimos que lo que iba a hacer el gobierno nacional de meterlos en unos refugios en Bogotá, en Teusaquillo, a los desmovilizados, eso no iba a funcionar, y que había que hacer proyectos con la comunidad receptora, que había que tener en cuenta los gobiernos locales, y todo lo que tuvo en cuenta después la ACR, eso lo propusimos nosotros y lo propusimos con USAID en un gran piloto que hicimos en varios municipios del país. Luego nosotros tenemos, doctor Londoño, nosotros tenemos un background gigantesco, tenemos una gran capacidad de proyección y de poder, y estamos muy orgullosos de habernos de ser los primeros que estamos a la vanguardia de las primeras organizaciones que trabajan en todos los temas del posconflicto. Así lo aceptó la revista Semana en esta gran publicación que hizo, que se llamó Reconciliación Nacional, y donde ellos muestran en qué partes del país están las organizaciones que mayor proyectos sociales hacen. No tenemos que ver nada con los senadores Galán. Los senadores Galán nunca han participado en la Corporación Escuela Galán, nunca han intervenido para ningún proyecto, y por supuesto no han tenido ninguna posibilidad de acceder a un centavo de recursos de esos proyectos, como nosotros tampoco. Nosotros simplemente los operamos. Doña Maruja, vamos a ser en esto muy concretos, porque el tema... Sí, discúlpeme. Tener la oportunidad de hacerlo, porque en todas las cosas esto ya lleva más de un mes y ya se debe haber avanzado en el tema y ya debe haber investigado un poquito. Han debido hablar con el DPS, han debido hablar con otras organizaciones, y el señor Rugeles tiene fama no solamente él dispara para todos lados. Es decir, a ustedes me parece que, o a ustedes no, sino el Centro Democrático lo acusó de tener grupos de camisas negras también en el yo no sé si ya presentaría pruebas. No, a ver, doña Maruja, esto no es un problema del señor Rugeles. Simplemente él hizo una publicación sobre una cifra, sobre una realidad, y a esa nos queremos referir, porque vamos a hablar del dinero que la corporación que usted preside, si me permite un segundo, del dinero que la corporación que usted preside ha recibido del gobierno nacional. Usted me dice que además tiene cooperación, es decir, dinero, su asistencia o lo que se quiera del BID, del Banco Mundial, de otras organizaciones internacionales, ¿correcto? Lo que significa que estamos ante una de las entidades sin ánimo de lucro más importantes del país. Es que en 2 años esa corporación en 20 años, perdóneme, lo corrijo, en 20 años.
Perdóneme, me voy a referir al caso concreto que se está examinando. Sí. Entre los años 2012 y 2014, esos son 2 años, sí. Se suscribieron contratos con el gobierno, 7 contratos por valor de 114.000 millones de pesos. Así es, exactamente. Algunos nos dicen que inclusive son mayoría, pero hemos tratado de revisar el diario oficial y en el diario oficial ya no publican esos contratos y los mandaron a un sistema electrónico donde, por desgracia, en la página de presidencia están. Por desgracia, no está el nombre del contratista. Ya. Pero eso significa que en 2 años esa corporación recibió por año más de 50.000 millones de pesos. Y esa cifra es superior a lo que recibe la Universidad Nacional al año para inversión de parte del gobierno nacional. Estamos en presencia de una cosa gigantesca. Entonces, usted nos dice que podemos preguntar en todas partes. Claro. Yo le pregunto, ¿ustedes han producido documentos que puedan ser verificables? Tenemos todas las actas, tenemos absolutamente toda la información. No, digo documentos públicos, revistas, publicaciones, libros, alguna cosa que le permitan. Sí, tenemos el brochure del último que presentamos con todos los resultados de todos los proyectos, y yo se lo puedo mandar, pero también tenemos los documentos que ustedes quieran, pero además está abierta la corporación a toda la investigación de todo esto. Ahora, como usted sabe, como fue ministro del Interior, usted sabe que cuando se maneja un proyecto del gobierno, se opera un proyecto del gobierno, así sea la cooperación internacional o quien sea, eso se maneja en una cuenta especial y eso hay que darle explicaciones al gobierno nacional todo el tiempo y resultados de esas gestiones y de esa operación. Nosotros hemos tenido una auditoría permanente del gobierno y por supuesto el gobierno a su vez de la Contraloría General de la Nación. Tenemos todos los archivos abiertos y en esos 2 años, usted puede hablar de esos 2 años, pero ese crecimiento ha venido de 10 años para acá, que fue que se creó la corporación. Ha venido, ¿por qué mucho más grande en el gobierno del presidente Santos? Pues en primerísimo lugar porque la política social del presidente Santos, con la idea de un proceso de paz y de tener un posconflicto se está preparando y usted sabe que ha sido inmensamente agresivo en todos los proyectos y en todos los programas que tienen que ver con terminar la pobreza absoluta y con hacerle cubrimiento a proyectos sociales exitosos como muchos que no tuvieron nada que ver solamente con el gobierno de Santos, sino que comenzó el presidente Uribe, como fueron Familias en Acción. Familias en Acción es uno de los proyectos más grandes que hay. Nosotros nunca hemos operado proyectos que son directamente una subvención o una cosa directa para las comunidades, sino los proyectos que hemos hecho nosotros son porque requieren de una formación política, nosotros para estos últimos proyectos de estos 2 años hicimos 10.000 horas de formación que están probadas y están y que tuvieron un seguimiento y una contraloría permanente. Esas 10.000 horas de formación son en respeto a la ley, al Estado de Derecho, a la división de poderes, a la cultura de legalidad y a todo lo que usted sabe que se necesita en este país para salir adelante. Entonces, es decir, eso lo tenemos abierto para todas las personas que quieran mirarlo. De manera que si la hora de la verdad quiere hacer una investigación sobre el tema, está abierta la corporación para hacerlo. Doña Maruja, la hora de la verdad no quiere investigarla usted ni quiere investigar pero su el corporación. Señor Rugeles tampoco, el señor Rugeles simplemente pero ¿por qué me habla del señor señor Rugeles? Usted me está llamando por él, perdóneme. No, yo no lo estoy llamando por él. Yo lo estoy llamando por una noticia que se hizo pública según la cual su corporación recibió por año más de 50.000 millones de pesos. Así es. Que eso es una cifra gigantesca. Entonces usted me dice que eso está invertido de manera admirable y que ha tenido todas las auditorías. Yo le pregunto si hay publicaciones que nos permitan conocer y aplaudir esos resultados. Con mucho gusto le mandamos toda la información que tenemos, con mucho gusto le mandamos perfecto. Toda la información que entonces, tenemos. Y también por favor. que la corporación está haciendo proyectos desde que los niños Galán estaban en el colegio estudiando en Francia.
ellos no tienen nada que ver con la Corporación Escuela Galán. Usted sabe que yo estoy en la vida pública y trabajando en la vida pública desde la campaña del doctor Galán, desde el nuevo liberalismo, y tuve ahí un lugar protagónico, y por esa razón el presidente Gaviria me nombró su ministra de Educación, y gracias a eso pudimos desarrollar gran parte del diario político del doctor Galán, cosa que nos tiene muy orgullosos porque hemos formado más de 500.000 personas de manera directa en todo el país durante estos 25 años, y para nosotros es un orgullo que esto salga a la luz pública y que esto lo vea toda la gente. Doña Maruja, quedemos en lo siguiente. Usted nos va a mandar una documentación, se la vamos a solicitar, una documentación importantísima. La vamos a mirar, la vamos a examinar, y tenga la seguridad de que aplaudiremos todas las cosas positivas que estén, porque la corporación suya es de un tamaño colosal, es de un tamaño gigantesco. Sí. Pero usted fue testigo de su inicio. Usted sabe lo que es un buen trabajo durante 25 años, sí señor. Sí, pero pues no sabía que había tenido estos desarrollos tan gigantescos, porque recibe más dinero de inversión que la Universidad Nacional, con más de 50.000 alumnos. Pero mucho menos que otras entidades que están haciendo proyectos sociales también. Pero maravilloso, entonces los vamos a investigar todos y los vamos a mirar todos. Sí, claro. Porque el Estado para eso, para desarrollar su política social, tiene sus propios medios, tiene sus mecanismos, tiene su gente. Exacto. Cuando contrata es por razones de orden superior, y queremos mirar esos contratos porque tienen un valor gigantesco, de manera que quedemos en eso. Quedamos en eso, y vamos a hacer no la investigación, porque no somos investigadores. Hay entidades del Estado que investigarán, que auditarán, que harán las cosas. Yo espero que las hayan hecho. Nosotros nos atendremos a lo que ustedes hayan publicado, a lo que sea de público conocimiento, porque estos son dineros públicos y enorme cantidad de dineros públicos que tienen que haber producido un resultado enorme en favor de la comunidad. Exacto. Entonces, por ejemplo, si se han dado a entrar en la capitalización de empresas, pues estará la lista de las empresas o microempresas. Está la lista, están los nombres, están las direcciones, y están los resultados, y cuántos años llevan vivos, etcétera, etcétera. Perfecto. Todo eso lo queremos mirar con objetividad, sin pasión, y usted sabe. No, encantada, con mucho gusto. Si no fuera así, y no supiera que eso es así, no le habría contestado esta llamada. No faltaba más, doña Maruja, claro que sí. Que esté muy bien, doña Maruja. Bueno, estaremos en la tarea, queridos oyentes, estaremos en la tarea. Vamos a insistir en esos documentos y en esas publicaciones, porque estamos sorprendentemente para nosotros. Ella dice que habló conmigo, pero pues es que la conformación de una entidad sin ánimo de lucro, pues es una cosa, y otra cosa el que tenga semejante colosal tamaño. Porque si esto es con dinero del Estado, y además hay cooperación del BID y cooperación del Banco Mundial... Es que esa no se la hemos sumado todavía a las cifras que tenemos. Por eso aquí estamos ante un superministerio, ante un departamento de unas dimensiones colosales, y lo vamos a mirar. No en poco tiempo, ¿no? Hay que decir que se multiplicaron esos contratos en 2 años. Claro, son 2 años y que coincidieron con la época electoral, también hay que decir. Claro, desde luego. Todo eso lo diremos, y todo eso lo miraremos, y todo eso se los contaremos a ustedes, queridos oyentes, porque doña Maruja nos remite a una documentación existente. La vamos a recabar, vamos a insistir en ella, y volveremos sobre el tema. Y les decimos a ustedes que yo personalmente probablemente haya visto en la vida al señor Rugeles. No tengo con él ninguna comunicación y ninguna relación. Hizo una presentación que nos llamó la atención, de una corporación que recibe más dinero para inversión que la Universidad Nacional, que tiene más de 50.000 alumnos. Se llama Corporación Galán. No tienen nada que ver los Galán, lo dice doña Maruja. Pues una sugerencia, cámbiale el nombre y ponga la Corporación Pachón en lugar de Corporación Galán. Lleva el nombre de Galán, obviamente por el nombre de Luis Carlos Galán Sarmiento, obviamente. ¿Qué significa eso para la vida nacional?
lo miraremos. ¿Qué cosas hacen? Las miraremos. Que además, porque esto no es con parte de estos fondos, estos son otros fondos que le han permitido capitalizar microempresas, las vamos a examinar, vamos a mirar cuáles son esos resultados. Es bueno, es positivo, lo aplaudiremos si se quiere con frenesí, nos vamos a gozar de una realidad colombiana que nadie conocía y a nosotros nos parece que eso no es bueno, porque las cosas buenas hay que multiplicarlas. El presidente Uribe, que era hombre tan gráfico en sus cosas, decía que la gallina tiene que poner el huevo y cacaraquear. Hay que contar qué fue lo que se hizo con esos dineros públicos gigantescos. 114.000 millones de pesos en 2 años es una cifra colosal. Y si a eso se suma cooperación internacional del BID, del Banco Mundial, de todos, estamos en presencia de una cosa de dimensiones colosales que la gente no conoce, que la gente no sabe, y como nuestro deber es con la verdad, lo vamos a mirar muy de cerca, le vamos a dedicar las horas de estudio que sea necesario dedicarlo y volveremos sobre el tema, ¿les parece? Doctor Londoño, esperaremos los documentos. Es muy importante aclararle a los oyentes que estos recursos han salido todos con fundamento en la ley 1148 del 2011, la conocida ley de víctimas que apoyó el senador Juan Manuel Galán, como muchos otros, senador que hace parte de la comisión para el seguimiento a dicha ley. Y hay que recordarle también a los oyentes que estos recursos se han erogado a partir del año 2011 y que a principios del año 2012 el presidente Juan Manuel Santos nombró a Carlos Fernando Galán como SAR Anticorrupción y de Transparencia. Entre sus funciones estaba servir como secretario de la Comisión Nacional para la Moralización y coordinar el diseño de la política integral contra la corrupción. Bueno, todo eso lo vamos a mirar, todo eso lo vamos a examinar. Esto no es 2011, no nos enredemos, son contratos celebrados entre el 2012 y el 2014 por más de 114.000 millones de pesos. Alguien nos dice que son 140.000 millones de pesos. No es fácil hacerle el seguimiento a esos contratos con la nueva forma de publicación que tienen. Era mucho más sencillo el Diario Oficial, que era el sitio donde se iba a nutrir de verdades el cofrade Alfonso Palacio Rudas. Decía que era un gran lector del Diario Oficial. Terminaron el Diario Oficial, pero no puede estar terminada la fuente de información. Pero doña Maruja Pachón nos va a facilitar toda la información, la vamos a examinar y les aseguramos, si vemos aquí cantidad de cosas plausibles, de proyectos interesantes, de adecuada inversión de semejante cantidad de recursos, lo aplaudiremos frenéticamente. Si nos quedan algunas dudas, las proponemos y no nos digan pues que acudamos a la Contraloría, porque pues mientras sea Contralor el señor Edgardo Maya Villazón, no queremos perder el tiempo en necedades, ni queremos plantearle a una persona de esas condiciones unos temas que tienen que ver con la inversión de dineros públicos, que le parecerán muy buenos en la medida en que sea inversión de las entidades que dirige la persona que lo llevó a él a la Contraloría contra viento y marea, inclusive contrariando las decisiones de la Corte Constitucional, que tomó una decisión y que lo declaró inhábil y después echó marcha atrás y lo declaró hábil. No nos hablen del doctor Maya Villazón. Esto no es una investigación, no le vamos a seguir la pista a cada peso, pero sí vamos a ver en qué se invierten estos gigantescos recursos del Estado. Dice que esto no tiene nada que ver con la campaña de los Galán. Pues magnífico, magnífico. Una solución sería quitarle ese nombre a esa corporación, pues porque no tiene ningún sentido y se presta a cualquier clase de interpretaciones. Pero eso no importa. Lo que importa es que vamos a recibir la documentación adecuada, la vamos a estudiar y volveremos sobre el tema. Y hablábamos con ustedes al oído. 8 de la mañana, 7 minutos.